En 1977, un asesino serial aterrorizó la ciudad de Nueva York. Sus víctimas, mujeres jóvenes, con cabello largo y castaño. Era tal el grado de terror con el que vivían las mujeres con esas características que comenzaron a cortarse el cabello y teñírselo de colores claros. Él es Son of Sam. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. De nuevo, quiero agradecer a todos los que escuchan y siguen este podcast. Me da gran alegría recibir mensajes de ustedes con recomendaciones o simples saludos. Les pido, si aún no lo han hecho, descarguen los episodios y suscríbanse en Spotify, o califiquen y dejen un comentario sobre el podcast en iTunes. Esos comentarios son de gran importancia, ya que hacen que el podcast sea descubierto por más gente. Entrando de lleno a la historia. En esta ocasión, quiero contarles el caso de un asesino en serie que aterrorizó la ciudad de Nueva York a finales de los 70s. David Richard Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, Son of Sam, o el asesino de calibre 44, nació en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 1 de junio de 1953. Su madre, Elizabeth Brother, de origen humilde, se casó con Tony Falco, pero después de 4 años de matrimonio, estos se divorciaron cuando él la dejó por otra mujer. 10 años después, Elizabeth comenzó una relación con un hombre casado, de nombre Joseph Klineman, de quien 3 años después se embarazó y nació su hijo, a quien pondría el apellido de su exmarido, Richard David Falco, quien fue dado en adopción a los pocos días de su nacimiento. Se cree que por presión del hombre, ya que éste era casado. Sus padres adoptivos cambiaron el orden de sus nombres y le brindaron su apellido, David Richard Berkowitz. Él creció en el Bronx. Se sabe que su nivel de inteligencia era un poco más arriba del promedio, pero sin llegar a considerarse un genio. Siempre fue muy cercano a su madre adoptiva, pero no tanto con su padre. Desde joven perdió el interés por la escuela y comenzó a encontrarse en problemas al ser atrapado robando y causando algunos incendios menores. Sus padres adoptivos llevaron a David con algunos psicólogos, ya que era conocido por tener un carácter difícil, así como por otros comportamientos. En entrevistas posteriores, él decía que desde joven se sentía poseído por un demonio, con pensamientos suicidas, como de saltar desde un edificio o frente a un auto. En 1967, cuando él tenía 14 años, su madre adoptiva murió de cáncer, lo que dejó una honda herida en David. Esto lo volvió aún más solitario de lo que ya era, y con más problemas con su padre adoptivo, ya que nunca aceptó a la nueva esposa de él cuando él se volvió a casar. A la edad de 17 años, se enlistó en el ejército, donde sirvió por 3 años y fue un destacado tirador. En 1974, regresó a Nueva York, donde consiguió un trabajo como guardia de seguridad. A su regreso, estaba decidido en encontrar a su madre biológica, y lo logró. Después de algunos encuentros, ella le confesó su nacimiento ilegítimo y el por qué lo había dado en adopción. Esto, nuevamente, causó estragos en la personalidad de David. Se sabe que existen ciertos comportamientos o hechos en la juventud de los asesinos seriales que son comunes. Algunos de ellos, que en este caso aplica a Berkowitz, es causar incendios. Otro es la falta de una figura paterna. También, en diversos casos, estos se enlistan en el ejército, donde de una forma controlada pueden saciar su instinto asesino. Pero esto sin que las condiciones estén bajo su control o elemento. Finalmente, se ha detectado que siempre hay un
detonante, un hecho en la vida de un asesino serial, que es lo que le empuja a dar ese último paso e iniciar a cometer asesinatos. Para Berkowitz fue esto, el saber de su propia madre, su origen bastardo, y saber que su padre biológico obligó a su madre a darlo en adopción. En este momento, iniciaron los crímenes de David. Al poco tiempo, él comenzó a escuchar voces que le decían que debía cometer crímenes. El primer ataque de Berkowitz fue en contra de Michelle Foreman. De acuerdo a su propia declaración, la noche de Navidad de 1975, atacó a Michelle y a otra joven con un cuchillo de cacería. Nunca se pudo comprobar si él fue en efecto el culpable de este crimen, ya que de inicio no se pudo identificar a la segunda víctima de este ataque. Lo que sí es un hecho es que Michelle fue hospitalizada debido a múltiples heridas ocasionadas por arma blanca. Oficialmente, Berkowitz nunca fue acusado de este ataque. En enero de 1976, se mudó a Yonkers, un suburbio ubicado en el límite norte de la ciudad de Nueva York. Ahí, Berkowitz estaba convencido que el pastor alemán de uno de sus vecinos y el perro de otro vecino estaban poseídos por demonios, y que le decían que tenía que asesinar a mujeres. Asimismo, comenzaba a ver a sus vecinos como si fueran demonios. En abril del mismo año, se mudó a una casa diferente, pero su vecino, de nombre Sam, también tenía perros. Uno de ellos, un labrador negro, de nombre Harvey, quien David decía le daba instrucciones precisas sobre matar a mujeres. También veía a su vecino Sam como un demonio poderoso. De ahí que después él se referiría a sí mismo como el hijo de Sam, Son of Sam. En junio de 1976, un amigo del ejército le compró una pistola Bulldog calibre 44. El mes siguiente, el 28 de julio, Berkowitz renunció a su trabajo como guardia de seguridad. La siguiente madrugada, dos chicas, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, se encontraban platicando en su auto en un área del Bronx. Cuando éstas se disponían a salir, Donna abrió la puerta. En ese momento, un hombre se acercó rápidamente. Antes de poder decir nada, el hombre sacó una pistola de una bolsa y realizó 5 disparos en contra de las dos jóvenes. Donna murió en ese lugar. Jody fue herida, posteriormente llevada a un hospital, donde logró recuperarse y dar una descripción de su atacante a las autoridades. Varios vecinos y el padre de Donna recuerdan haber visto un auto compacto amarillo en la zona cercana horas antes del ataque. La descripción que brindó el padre de Donna del ocupante del auto concordaba con la brindada por la sobreviviente, Jody. Sin embargo, las autoridades no pudieron identificar a un sospechoso. 3 meses después, el 29 de octubre, Berkowitz atacó de nuevo. Esta vez, sucedió en el área residencial de Flushing, en Queens. Carl Denaro, de 20 años, y Rosemary Keenan, de 18, se encontraban platicando en el auto de ella, cuando sin siquiera notar que alguien se acercaba, escucharon un ruido ensordecedor, y las ventanas del auto estallar en pedazos. Sin saber siquiera qué había pasado, Rosemary reaccionó y arrancó el auto, y se alejó del área rápidamente. Ambos se encontraban sangrando. Rosemary había recibido un impacto de bala en la cabeza, que requeriría que una placa de acero le fuese insertada para reemplazar la porción de cráneo que había perdido. Carl solo presentaba heridas menores. Él tenía el cabello largo, por lo que se cree había sido confundido con una mujer por el atacante. Ninguno de los dos lo logró ver. La policía solo logró identificar que las balas usadas eran calibre 44, pero que se encontraban muy dañadas y no podrían ser usadas para identificar el arma con que habían sido disparadas. El padre de Rosemary
era un oficial retirado de la policía de Nueva York, con lo que consiguió que el caso obtuviera más atención de parte de las autoridades. Igual que con Donna y Jody, los ataques parecían ser al azar, y ya que habían sucedido en zonas diferentes de la ciudad, estos no habían sido conectados aún. El 27 de noviembre, Donna DeMasi, de 16 años, y Joan Lomino, de 18, se encontraban caminando pasada la medianoche hacia su casa, en Queens, después de haber visto una película. De repente, un hombre se acercó a pedir instrucciones, pero tan pronto comenzó con la frase: ¿me podrían decir cómo llegó? Este realizó un disparo en contra de cada una de las jóvenes, quienes cayeron al piso inmediatamente, donde el atacante procedió a disparar en más ocasiones en contra de las dos. Donna presentó heridas leves, pero Joan fue herida en la espalda y resultó parapléjica después de este incidente. El 30 de enero, ya en 1977, Christine Front, de 26 años, y su prometido, John Diel, de 30, se encontraban platicando en el auto de John, en Forest Hills, Queens, cuando diversos disparos fueron realizados contra el auto. 3 balas penetraron e hirieron a los ocupantes. John, con solo una herida, logró arrancar el auto y huir de la escena. Christine había recibido 2 disparos. Murió después, mientras era atendida en el hospital. Las autoridades nuevamente identificaron los disparos realizados con un arma calibre 44. Y fue cuando, después de 2 víctimas mortales, 6 sobrevivientes, y 6 meses después del primer ataque, las autoridades comenzaron a conectar los casos, y sospecharon que era el mismo atacante en todos ellos. Su objetivo: mujeres jóvenes, de cabello largo y oscuro. Diferentes retratos fueron liberados por la policía, pero aún en este momento, oficialmente, buscaban a varios sospechosos, y no se enfocaron en uno solo. La noche del 8 de marzo, Virginia Boskerchian, de 19 años de edad, estudiante de la Universidad de Columbia, se encontraba caminando hacia su casa en Manhattan, cuando un hombre se le acercó y disparó a quemarropa. En un intento por protegerse, Virginia levantó sus libros de texto, pero estos no fueron suficientes para desviar o disminuir la fuerza del proyectil. El disparo impactó en su cabeza, causando su muerte instantánea. Los vecinos confirmaron la presencia de un hombre, cuya descripción concordaba con algunos de los retratos proporcionados por la policía. Fue después del ataque contra Virginia cuando la policía de Nueva York confirmó oficialmente en una conferencia de prensa que un asesino en serie se encontraba suelto por la ciudad. La descripción era la de un hombre blanco, en sus 20s, cabello negro, estatura y complexión normal. Un grupo de detectives conformaron la Fuerza Especial Omega, con el objetivo de atrapar al asesino serial. El 17 de abril, después de las 3 de la mañana, Alexander Esau, de 20 años, y Valentina Suriani, de 18, se encontraban en el auto de ella, cuando 2 disparos impactaron a cada quien. Valentina murió en la escena, y Alexander murió horas después en el hospital, sin poder proporcionar una descripción de él o los atacantes. La policía confirmó nuevamente que la misma arma, calibre 44, había sido usada, y que la búsqueda se centraba en un solo atacante. En la escena de este último ataque, la policía había encontrado una carta, escrita por el posible atacante y dirigida hacia el comisionado de la policía. En esta, el atacante se identificaba a sí mismo como el hijo de Sam, nombre que la prensa usó de inmediato para referirse a este caso. En la carta, Berkowitz afirma que Sam es quien le indica que tiene que matar, y se refiere a sí mismo como un monstruo, pero que no odia a las mujeres, simplemente sigue instrucciones. Ahí
Él dice que él no quiere seguir matando, pero que tiene que honrar a su padre, por lo que no se detendría. Él mismo le pide a la policía que le dispare en cuanto lo encuentren, ya que de no ser detenido, continuaría asesinando mujeres. Esta carta tenía algunos detalles muy característicos, como por ejemplo, contenía muchos errores de ortografía y gramaticales. El 29 de abril, Berkowitz disparó al perro de su vecino Sam. Después de mandar varias cartas anónimas a Sam, amenazando a su perro Harvey. Sin embargo, el perro sobrevivió al ataque. Asimismo, Berkowitz comenzó a mandar cartas anónimas a otros vecinos del área, quienes sabían quién estaba enviando estas cartas, y comenzaron a sospechar que Berkowitz era el asesino conocido como el hijo de Sam. Los vecinos contactaron a las autoridades para comentar sus sospechas, y estas llegaron hasta el grupo de Tarea Omega. Pero ellos declaran recibieron miles de sospechas de los habitantes de Nueva York, y les fue imposible darle seguimiento a esta en particular. El 30 de mayo, una nueva carta fue enviada, en esta ocasión, al periodista del Daily News, Jimmy Breslin. Pero después de ser analizada por las autoridades, estas llegaron a la conclusión de que se trataba de la obra de un imitador, ya que la caligrafía y el lenguaje usado en estas era diferente. Esta segunda carta sonaba mucho más inteligente, por llamarlo de alguna manera. Estaba mucho mejor redactada. El periódico publicó la carta, pero le pedían que el hijo de Sam se entregara a las autoridades. El 26 de junio, Sal Lupo, de 20 años, y Judy Plácido, de 17, se encontraban en el auto de Sal, alrededor de las 3 de la mañana, casualmente discutiendo el caso del hijo de Sam. De repente, diversos disparos fueron hechos contra el auto. Ambos jóvenes fueron heridos, pero ninguno de gravedad, y sobrevivieron al ataque. Sin embargo, ninguno de ellos pudo proporcionar una descripción del atacante. Pero algunos testigos cercanos concordaban su descripción con aquellas proporcionadas en anteriores ataques. Ya que era conocido que el objetivo del asesino eran mujeres jóvenes, de cabello largo y oscuro, miles de mujeres comenzaron a realizar cambios en su imagen. Se cortaban el cabello, se lo teñían de colores claros, hasta el grado en que tiendas de belleza no podían cubrir la demanda de pelucas en esos meses. Los clubes nocturnos y restaurantes de la ciudad comenzaron a ver sus negocios afectados por la disminución de sus clientes. Una fuerte ola de calor y un apagón de 25 horas a mediados de julio no hicieron más que aumentar la histeria entre la gente de la ciudad. El aniversario del primer ataque del hijo de Sam se acercaba. La policía había montado un operativo para tratar de atrapar al atacante, enfocándose en las dos áreas donde había cometido la mayoría de sus crímenes, Queens y el Bronx. Pero el 31 de julio, 2 días después del aniversario, Berkowitz realizó el que sería su último ataque, pero esto fue en el área de Brooklyn. Stacy Moskowitz y Robert Violante, ambos de 20 años, se encontraban en el auto de Robert. Un hombre se acercó al lado del conductor y a menos de 1 metro de distancia realizó 4 disparos, apuntando a la cabeza de los jóvenes para huir inmediatamente. John perdió el ojo izquierdo y casi toda la vista del derecho. Stacy murió por las heridas de bala sufridas. Este último ataque fue el que tuvo el mayor número de testigos. Varios vieron al atacante corriendo de la escena del crimen y subirse a un auto de color amarillo, así como una detallada descripción de su apariencia física. Otro recuerda haber visto a un hombre quitar una multa del auto antes de subir y alejarse rápidamente. Con todas estas pistas, surgió por primera vez, oficialmente, el nombre de Berkowitz asociado al caso.
aunque en un inicio las autoridades lo consideraron más como un testigo, más que un sospechoso. Cuando decidieron investigar a Berkowitz, revisaron su auto, donde encontraron un rifle, balas calibre 44, mapas de los lugares donde los ataques habían sido ejecutados, y como prueba final, una carta del hijo de Sam, que aún no había sido enviada. Pero todo esto fue sin una orden de cateo formal. Cuando decidieron enfrentar a Berkowitz, lo hicieron esperando afuera de su domicilio, ya que aún en ese momento, y tras encontrar todas las pruebas incriminantes en su auto, aún no tenían una orden de arresto. Así que lo que hicieron fue esperar, y cuando por fin salió, la policía lo rodeó y al registrarlo, encontraron un arma calibre 44 dentro de una bolsa de papel en su posesión. Al verse rodeado, Berkowitz les dijo a los policías: «Hey, ¿por qué se tardaron tanto tiempo?». Los análisis balísticos comprobaron que el arma encontrada concordaba con las balas recuperadas en las escenas. Berkowitz confesó haber realizado los crímenes, pero durante su confesión fue cuando él declaró a los policías que había recibido las instrucciones de asesinar a mujeres jóvenes del perro de su vecino. Debido a estas declaraciones, David fue sometido a un sinnúmero de evaluaciones psicológicas para determinar su estado mental. Pero después de estas, se concluyó que David era capaz de ser llevado a juicio por los crímenes cometidos, ya que se encontraba consciente de su accionar. Ahora, otro de los elementos que hizo este caso tan famoso fue que, como les mencioné antes, la policía ya tenía el nombre de Berkowitz desde hacía algunos meses atrás, pero nunca hicieron nada por investigarlo. Después de que Berkowitz fue arrestado, el caso continuó recibiendo muchísima atención de los medios. Los periódicos habían alcanzado ventas récord cuando incluían notas sobre su historia. Debido a esto, las autoridades temieron que David podría beneficiarse con su historia, aún estando bajo arresto, al venderla o obtener alguna ganancia por algún autor que escribiera su historia. El estado de Nueva York pasó una nueva ley, donde determinó que David no podría obtener ningún beneficio económico de su caso, de sus crímenes. Estas leyes aún siguen vigentes, y de hecho se les conoce como las leyes del hijo de Sam, o Son of Sam Laws. Una persona que trabajó con David declaró que, como hemos escuchado en otros casos, no había nada especial en él, no había nada raro. Pero recuerda que en alguna ocasión le recomendó a una mujer que también trabajaba ahí que se recogiera el cabello, ya que el asesino suelto buscaba mujeres con cabello largo. Berkowitz se declaró culpable de los 6 asesinatos, pero para sorpresa de las autoridades, confesó haber ocasionado más de 200 incendios. Mientras él confesaba, no había emociones en sus declaraciones. Es más, dijo saber que era muy buen tirador. La policía ni siquiera sabía que había un pirómano suelto. En su juicio, fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de cárcel por cada uno de los asesinatos. Durante su sentencia, trató de saltar desde un 7º piso, pero no lo logró. Algún tiempo después, él confesó que había inventado toda la historia sobre el perro del vecino estando poseído por un demonio, indicándole cometer los asesinatos. Sino ahora cambió su historia. Declaró que ya llevaba tiempo pensando asesinar mujeres, ya que nunca pudo entablar una relación seria con ninguna. Durante su estancia en la cárcel, en una ocasión fue atacado y recibió un corte en la garganta, que no lo mató, pero dejó una cicatriz bastante visible. Necesitó 50 puntadas al ser atendido, pero nunca señaló a quien lo había atacado. En 1987, declaró que era un cristiano evangelista, que había encontrado la luz a través de la religión,
y que ahora prefería ser llamado el hijo de la esperanza, en lugar de el hijo de Sam. Hay videos donde él finalmente aparenta mostrar arrepentimiento de sus hechos. Cabe señalar que ni siquiera busca salir bajo fianza. En el 2002, fue elegible para solicitar su libertad condicional, aunque siendo honestos, era casi imposible que ésta le fuera otorgada. En ese entonces, él mismo solicitó cancelar su audiencia. Después de eso, por las leyes del estado de Nueva York, cada 2 años él es elegible para más audiencias. Sin embargo, Berkowitz nunca se presentó a ninguna de ellas. Fue hasta el 2016 cuando Berkowitz atendió por primera vez a una audiencia. Ahí, él declaró haberse recuperado. Su abogado dijo que era un prisionero modelo, arrepentido de sus crímenes. Sin embargo, no obtuvo su libertad condicional. En el 2006 escribió un libro autobiográfico, del cual no puede ganar dinero. Entre las múltiples teorías alrededor del caso, se manejaron algunas, incluyendo más de un tirador, cultos satánicos involucrados. Pero nada de esto fue comprobado. No había ninguna evidencia que apuntara hacia esto. Con el paso del tiempo, su caso ha logrado permear a la cultura popular. Su historia se menciona en series de televisión, ha inspirado películas, documentales, canciones. Esta fue la historia de Son of Sam. Con esto llego al final de este episodio. Espero les haya gustado. Recuerden que pueden enviarme sus historias o sugerencias a través de las redes sociales. Terror Cerca. Con esto me despido, pero como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está en todos lados. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.